Hola, bienvenidos a mi canal Español Práctico. Mi nombre es Marco y soy profesor de idiomas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la formación del subjuntivo presente explicado a través de errores o a partir de errores que he visto durante todos estos años que he sido profesor de español. La primera frase que les voy a mostrar es la siguiente y vamos a analizar el error. La frase es: yo quiero que tú hablas español. Segunda frase con errores: yo dudo que tú hablas español. Tercera frase con errores, con el error: es importante que tú hablas español. ¿Por qué hay errores aquí? El error principal está en la conjugación del verbo hablar. ¿Por qué? Porque en el primer caso, yo quiero que es una frase que expresa un deseo. En el segundo caso, yo dudo que es una frase que expresa una duda. Y en el tercer caso, es importante que es una frase que expresa la voluntad. Algo que yo quiero que hagas, pero lo utilizo de una forma impersonal. Es importante que. Es decir, cuando nosotros expresamos un deseo, una duda o una voluntad con expresiones como yo quiero que, yo dudo que, es importante que el verbo lo tenemos que conjugar en subjuntivo presente. En este caso, el verbo hablar. Hablar es un verbo terminado en ar. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la vocal. Por ejemplo, en la conjugación vamos a decir que yo hable, que tú hables, que usted, él, ella hable, que nosotros hablemos, que ustedes, ellos, ellas hablen. Como pueden observar, lo que estoy haciendo es cambiando en lugar de la A, cambio a la vocal E. Que yo hable, que tú hables, que él hable, que ella hable, que usted hable, que nosotros hablemos y que ustedes, ellos, ellas hablen. En el caso de los verbos terminados en er, les voy a mostrar 3 errores comunes. Primer error: yo quiero que tú comes vegetales. Número 2: yo dudo que tú comes vegetales. Número 3: es importante que tú comes vegetales. En los 3 casos hay un problema de conjugación. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, las frases expresan primeramente un deseo, yo quiero que. Número 2, una duda, yo dudo que. Número 3, la voluntad, es importante que. Y por consiguiente, tenemos que conjugar el verbo comer en subjuntivo. En este caso, ¿cómo es la conjugación? Tomamos el verbo comer, un verbo terminado en er, ¿ok? Y decimos que yo coma, que tú comas, que usted, él, ella coma, que nosotros comamos, que ustedes, ellos, ellas coman. Es decir, cambiamos la vocal E por la vocal A. Muy sencillo. ¿Qué pasa con los verbos terminados en ir? Que es el tercer grupo de verbos en español. Muy sencillo. Por ejemplo, errores. Yo quiero que tú vives en México. Yo dudo que tú vives en México. Es importante que tú vives en México. No, hay errores. ¿Por qué hay errores? Porque estamos expresando, como decía anteriormente, un deseo, una duda y una voluntad. En este caso, el verbo vivir, los verbos terminados en ir, son similares a los verbos terminados en er. Es decir, en lugar de utilizar la vocal I en la conjugación, vamos a utilizar la vocal A. Por ejemplo, decimos que yo viva, que tú vivas, que usted, él, ella viva, que nosotros vivamos, que ustedes, ellos, ellas vivan. ¿Ok? Algo que es muy importante con la formación del subjuntivo. Siempre deben haber 2 personas, o sea, una persona que habla, que expresa la acción, hacia otra persona que va a hacer una acción. O sea, un deseo, una duda o una voluntad. Esta es la primera parte de este video sobre el subjuntivo presente. En próximos videos vamos a seguir hablando sobre el subjuntivo con verbos irregulares. Bueno, si te gustó este video, dale like, te agradecería que entraras tus comentarios y te invito a que te suscribas a este canal para seguir ayudándote con el español. Chao.